Buenas, estamos reiniciando, mientras vamos admitiendo. Ay, mi amiga Cristina. Bueno, Irene. ahí estamos, Irene. Bueno, es decir, ya ni sé dónde había quedado. La verdad que ¿se escucha? Sí. Sí, 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 sí. ¿Ya? Perfecto, bueno, listo. Entonces, ya me acuerdo. A nivel educativo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo pensar este tema de qué armo, dónde invierto? Y una de las cosas que dice él, bueno, nosotros tenemos una población muy heterogénea, demasiado desigual, aparte cada vez tenemos más trabajo precarizado, donde tenemos alumnos de sectores sociales muy desiguales, donde también crece la desigualdad en el inicio y en la finalización. Él toma la finalización para ver una educación, un promedio medio, la escuela secundaria. Por lo tanto, tanto en el inicio al primer grado como la salida de la secundaria son totalmente dificultosos. Entonces dice, en esta nueva sociedad no vale ni el mérito ni el esfuerzo, porque son tanto las condiciones objetivas tan desfavorables que realmente si nosotros como Estado no generamos una valija o motores, ¿no es cierto?, potentes, es muy difícil sacar a esos sectores de esa desigualdad. Por lo tanto, la entrada, Laura, la entrada o las posibilidades... El audio de los otros, ¿qué pasó? Esto está bien, ¿está bien? No importa. Sí. ¿La escuchan? Sí. ¿La están escuchando? Silenciar, ¿no? Sí, está perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, realmente, ¿qué hacemos con esos sectores sociales? Entonces, él plantea, bueno, ¿cómo sacarlos de ese nivel de desigualdad si no lo estamos condenando a que sean los precarios o la población excedente o sobrante del mundo? Entonces dice, bueno, si nosotros aplicamos o hacemos una inversión en la educación básica, lo que nosotros tenemos que hacer programas muy fuertes de estímulos, programas que tengan que atemperar las consecuencias o el impacto del embarazo adolescente, programas que desmotiven y creen trabajo para los padres y que no sea necesario que salgan los adolescentes a trabajar y que abandonen la escuela, ¿no es cierto? Y todo eso implica como un nivel de gestión totalmente diferente que dé cuenta de esas desigualdades múltiples que plantea este espacio social. Entonces dice, solamente el 40% de los chicos que entran a la secundaria lo terminan en tiempo y forma. Si nosotros tomamos la encuesta permanente de hogares, nosotros vamos a ver que solamente el 13% a los que se le hace el relevamiento de la encuesta tienen título terciario y el 7% tienen título universitario. Si bien dice una cosa que también es cierta, que el mercado no valoriza tanto la educación formal o los títulos, él dice que a partir del 90, la década del 90, la educación formal se desvalorizó fuertemente en la Argentina por los procesos de privatización que se dieron, y recién en los 2000 se lograron estabilizar. Pero tampoco, dice, se puede pensar
que un título universitario asegura, ¿no es cierto?, una inserción en el mercado. Entonces, por un lado, como Estado, tenemos que considerar las fuertes desigualdades que hay dentro de la población escolar y por otro lado tenemos que pensar cuáles son los perfiles laborales que el país requiere para poder desarrollarse y no dejar a millones de personas fuera del sistema productivo. Por el otro lado dice, bueno, el empleo online va a crecer cada vez más, porque a diferencia de una fábrica, una industria común, los que hoy son emprendedores o los que son los freelancers, que son los nuevos personajes que surgen en esta trama, ¿no es cierto? Son tipos que, pues, solitarios, sumamente creativos, que pueden trabajar por sí mismos y no necesitan, ¿no es cierto?, un espacio de trabajo, porque su casa, es como que él dice, bueno, la oficina y la fábrica se muda a su casa. Y este trabajador, que es un trabajador independiente, como trabaja en el área servicios, y esto es lo que tenemos que entender, no requiere, es decir, nada más que una computadora, mucha formación en informática y ser un creativo. Estos son los que el sistema premia como los nuevos emprendedores y todo lo demás, ¿no es cierto? Este freelancer va a ser el personaje que vende el mercado diciendo, bueno, que es un tipo muy creativo, que ahora las posibilidades laborales están en uno mismo, que uno tiene que salir a conquistar el mundo, pero también que esto es cierto, porque son verdaderos emprendedores y gente realmente muy creativa, pero lo que dice Sheshati es que es algo similar a los procesos precapitalistas, donde el artesano o ese trabajador independiente trabajaba por encargo y a pedido y por producto. Entonces, este freelancer, ¿qué está rompiendo? Está rompiendo las relaciones laborales clásicas, las relaciones laborales de dependencia, donde el trabajador tenía un salario, ese salario estaba protegido, donde se le pagaba por mes. En cambio, a este nuevo trabajador se le paga por producto. Y ese nuevo trabajador no tiene seguridades. No tiene seguridad porque si lo despiden nadie le va a pagar una indemnización, no va a poder pactar el precio de su trabajo porque al ser un trabajador independiente, es decir, va a estar atomizado, por lo tanto la relación de fuerza va a cambiar, que si estuviera sindicalizado, no va a poder él invertir en su propia seguridad a futuro, en su vejez, porque si no paga su monotributo, no va a ser un jubilado, y fundamentalmente esa jubilación va a ser mucho más baja que si está en relación de dependencia, y aparte a esto se le aúna otro factor, que es que va a ser hoy, como la economía está globalizada y como la competencia es mundial y hay una casa de talentos, ese freelancer va a tener que competir con otro freelancer en el mundo. Es decir, yo como trabajador ya no compito con un trabajador argentino, compito con un freelancer en cualquier parte del mundo, por lo tanto la competencia va a ser feroz. Y como estos son procesos muy dinámicos, estos procesos requieren permanentemente de que yo esté presentando todo el tiempo cosas nuevas y cosas innovadoras y cada vez sean más sofisticadas las producciones, ¿no es cierto? Ya no es el Facebook o el Twitter, sino que son otros soportes, ¿no es cierto?, otros programas, otras aplicaciones que cada vez se hacen más y más complejas. Por lo tanto, si bien el freelancer es un tipo innovador, creativo y que solamente con una computadora se puede arreglar, este tipo es un tipo que depende de sí mismo. Es decir, por lo tanto, acá hay una relación, como se plantea esta relación, ¿no? Esta individualidad con esta condición de incertidumbre. Es muy fuerte. Por lo tanto, acá va a surgir también una mística que tiene que ver con que cómo piensa el tiempo, ¿no? Cuando él dice, bueno, la oficina o la fábrica se muda a su casa. ¿Esto qué significa? Que se le hace creer que es mejor
trabajar en su casa, aunque trabaje 200 horas por día, porque aparte este trabajador ya, este trabajo se flexibiliza en todas las dimensiones, por lo tanto no va a tener conciencia de cuán explotado es y de cuánto depende de sí mismo. Entonces acá ella ya te dice, bueno, ¿cómo replantear el trabajo? ¿Qué era el trabajo? Dice, bueno, Hannah Arendt decía, bueno, el mundo va a atravesar por una etapa donde va a haber miles de trabajadores y va a desaparecer el trabajo. Hannah Arendt lo anticipó. Y acá también se empieza a replantear todo el concepto del trabajo alienado, ¿no es cierto?, que planteó Marx. Marx planteaba que, bueno, el trabajador al entrar en un proceso, ¿no es cierto?, productivo, se vaciaba, se vendía, no le quedaba nada. Hay una frase de Marx que dice, bueno, está tan alienado que un trabajo como la peste y solamente conectar con sus propias funciones animales, se deshumaniza. Por lo tanto, a partir de la lucha de clases y todo ese proceso revolucionario, ese proceso de donde hay que terminar con el capitalismo, hay que recuperar y abandonar el trabajo alienado y que el trabajo pase a ser la expresión libre de los hombres, ¿no es cierto? Como esa cosa aristotélica, como de creación. Marx es el que habla de un hombre faber, un hombre trabajo, un hombre que se realiza en el trabajo. Ese concepto de trabajo como realización, es decir, fue también una parte de esa mística, ¿no es cierto? Es decir, Marx consideraba y aceptaba la explotación del trabajo, pero decía que, bueno, se podía salir de esa explotación a partir de la revolución, ¿no?, donde el proletariado iba a liberar a todas las clases sociales. Después viene Weber, y Weber plantea a partir de la ética protestante de cómo el trabajo se empieza a convertir en el sentido del hombre. Cuando nosotros hablamos de profesión, es un término bíblico que significa mandato. Por lo tanto, lo que va a hacer el capitalismo es convencer a los hombres que tienen que trabajar para honrar a Dios. Bueno, por eso Weber se pone, es decir, si bien Lutero decía, no importa cuáles sean los trabajos, sino que se cumpla con la obligación del trabajo, va a ser Calvino el que va a decir, bueno, el éxito en esta vida y para alcanzar la gracia de Dios, tengo que ser un trabajador y tengo que trabajar mucho y tengo el ocio. Nosotros sabemos que para los protestantes el ocio era como una mala palabra, ¿no es cierto? El ocio era una cosa totalmente improductiva. Por lo tanto, el trabajo era la realización del hombre en esta tierra, pero aparte, si yo estaba predestinado por Dios, yo tenía que demostrar que eso se reflejaba en mi éxito. Eso generó lo que va a ser todo, va a favorecer el proceso de acumulación de capital. Pero va a ser Franklin, que es una figura americana, el que va a convertir en el tiempo de los hombres en el trabajo, ¿no? El trabajo va a ser el tiempo de los hombres. A partir de ahí, ese trabajo se va a convertir en el leitmotiv, pero aparte ya no tengo que ser exitosa para alcanzar la gracia de Dios, sino que yo tengo que acumular dinero y tengo que maximizar la ganancia y disminuir lo que es todo lo superfluo o disminuir el gasto. Y esto va a ordenar el proceso de todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa? ¿Cómo replanteo el trabajo? Si va a haber, no va a haber trabajo para millones, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esos hombres que no van a trabajar? Por eso, una de las cosas que se plantea, bueno, un salario universal para todos. Pero ¿cómo repensar el ocio? Piensen que cuando el capitalismo empieza a asegurar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda haber una redistribución de algunos ingresos más para los trabajadores, es cuando aparece el concepto de turismo. Los individuos, por más adinerados que fueran, salvo los romanos que descubrieron las termas y tomaban vacaciones
que hoy conoceríamos como veraneos, todas las reivindicaciones, se empieza a redistribuir un poco más de ese dinero, va a surgir el concepto del turismo, el traslado, por eso el traslado era de cercanía, muy corto, pero andar en bicicleta el día domingo o ciertas actividades, se empieza para que los individuos puedan descansar, para reponer fuerzas, para después poder incorporarse productivamente a su proceso de trabajo. Por lo tanto, los individuos, nosotros tenemos un tiempo muy segmentado entre tiempo de trabajo, tiempo de descanso y tiempo de ocio. Ahora, si nosotros tenemos en una sociedad donde hay millones de personas que trabajan y van a acercarse a un trabajo, el tema es cómo pensar el ocio. Y una de las cosas que plantea Yeyati es decir, bueno, estos trabajadores, ¿no? Los que están en la punta, los que van dirigiendo este nuevo proceso, ¿qué se les hace creer? Y acá cambia de vuelta la concepción hace creer que su trabajo es un trabajo ruidoso, no es la realización de su propia creatividad, de su propia vida. Es decir, ese trabajador ya no trabaja solamente o por el dinero, sino que ese trabajador trabaja para realizarse él personalmente, dar cuenta de nuevas estéticas, de lo que serían, por ejemplo, los juegos en Internet, de cosas cada vez más ingeniosas, más creativas y todo lo demás. Y es así como se realiza como persona. Por lo tanto, va cambiando esa configuración de sujeto y van surgiendo nuevas necesidades o cosas que también se van a trastocar en la vida de la sociedad, ¿no? Ya se van a hablar de otras cosas como tiene que ver como la ecología, la transparencia, los niveles de información que hace es decir, se trata de vender que ese trabajador innovador es un trabajador autorreflexivo que puede sostener su propia individualidad y que su verdadera realización está en la creatividad, cómo él pone esa actividad afuera. Una de las cosas que enriquece el mundo, yo ya no estoy ante una clase poderosa que es improductiva, porque este sector de los nuevos innovadores, lo que se haría acá, las réplicas exitosas de Mercado Libre o de Despegar, son tipos que hacen culto de la productividad. Aparte no son grandes desarrolladores, no necesitan locos, pero hacen de eso un valor. Es decir, aunque la mayoría de la gente no tenga conciencia de que maneja, no sé, cuánto es la fortuna del dueño de Mercado Libre, que es una de las fortunas más grandes que existen en el país. Y esto lo hizo creando una aplicación que se llama Mercado Libre, o Despegar, que también es una empresa bueno, estos son todos los desafíos que nosotros formamos a nuestros alumnos. Y eso es a partir de este proceso que estudiar dónde estamos, pero tampoco podemos saber a dónde nos lleva.
Bueno, eso sería más o menos lo que Yeyati va planteando y donde hoy plantearnos que estamos estudiando. Bueno, sería más o menos todo eso, eso sería a grandes líneas gruesas lo que él plantea. No sé, Juanjo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Irene, vamos a habilitar por el Si chat. algo el audio. Vamos a habilitar por el chat Sí. algún tipo de preguntas para hacer, porque nos queda todavía unos 10, 15 minutos, como para poder hacer. Bueno, no hay problema. Sí. Ahí, por ahí tenés que... O de última alguien me hace, bueno, bienvenido. En el medio vamos dando la bienvenida que está el profesor Gerasi, la profesora Cristina García. Así que bueno, en este encuentro donde también el equipo docente se está volviendo a ver por las plataformas, porque bueno, hemos trabajado con el distanciamiento social. ¿Alguna consulta? A ver si podés habilitar. Bueno, acá tengo... ¿Dónde está? Sí, ahí está. Él te las va diciendo de última. Teoría deberían estar ahí. Ahí está, mira. Maravilloso escuchar. Bueno, pero son Claro, elogios. muchas gracias Son por elogios. todo. Sí, claro, claro. Son elogios. Acá... Ah, sí, esto me quedó. Sí, acá esto es un concepto importante, la desglobalización. Nosotros asistimos, es decir, ¿qué es la globalización? La globalización es cuando los procesos productivos interconectan el mundo en una gran aldea global. Uno puede decir, bueno, el capitalismo nació internacional, nació mundializado. Eso era cierto porque todos los puertos se conectaron con los ferrocarriles y todo el mundo se unió. Pero la globalización es cuando el sector financiero toma la hegemonía, conduce. Uno puede decir, bueno, pero acá se siguen produciendo una mesa, un auto, ¿no es cierto?, un avión, eso es un proceso industrial puro. Sí, pero el proceso ese industrial no hegemoniza el proceso, el modelo económico, sino que ese proceso es hegemonizado por los sectores financieros, porque es la primera que en el mundo el dinero produce dinero, ¿no es cierto? La globalización, cuando yo pienso desde los sectores productivos, también implica que las bolsas del mundo están abiertas las 24 horas del día porque hoy yo aprieto una tecla en una computadora y hago desaparecer dinero que va de un país a otro, de un mercado desarrollado a un mercado emergente, por lo tanto el mundo está permanentemente sometido a crisis especulativas que son crisis globales, por lo tanto, cuando salta un problema en un país, pensemos en la crisis del tequila o en la crisis del 2008, repercute en todo el mundo. Pero si yo analizo eso en función de los procesos industriales, lo que hay es, las fábricas desmontan el proceso en varios lugares. Por lo tanto, él toma el ejemplo de los